Muy buenas, estimados alumnos. En esta ocasión te voy a hacer recordar algunos conceptos que ya hemos revisado, lo que es el carbono. Bien, ya creo que hablarte del carbono es algo que ya tú conoces, pero es necesario para ubicarnos dentro de lo que vamos a desarrollar. Este carbono tiene ciertas propiedades, como la tetravalencia. El carbono se hace intervenir sus cuatro electrones de valencia, es decir, su valencia es 4. La otra propiedad es la autosaturación, es la capacidad del carbono de unirse con otros átomos de carbono para formar cadenas carbonadas abiertas o cerradas, muy estables indudablemente. Otra de las propiedades que quiero poner énfasis es la hibridación. La hibridación, el átomo de carbono, procede de tres tipos de hibridación. Hibridación sp3 se presenta cuando el carbono forma enlaces simples. Acuérdate, enlaces simples, sp3. Hibridación sp2 se presenta cuando el carbono forma enlaces dobles. Y estamos viendo en la diapositiva el color de amarillo, un carbono-carbono enlace simple, el de color verde, el enlace doble de carbono-carbono. La hibridación sp se presenta cuando el carbono forma enlace triple, como estamos viendo en la imagen de color mostaza. Estos enlaces simples se llaman sigma y los múltiples, ya sea doble o triple, se llaman pi. Puede ser entre carbono y carbono o el carbono con otros elementos. A continuación vamos a ver pues alguna forma para que tú completes, y quiero que observes que en esta primera imagen estamos viendo que el carbono está formando un doble enlace con el oxígeno y está quedando dos enlaces para ponerle cualquier otro elemento, que puede ser el hidrógeno. En la siguiente estamos viendo el carbono que se une al nitrógeno y al hidrógeno, al grupo amino, con un enlace doble, y nos quedan dos para llenar con otro, que puede ser hidrógeno-hidrógeno. Ahí estamos viendo también en una siguiente imagen cómo es un enlace simple. Esto quiere decir que en este enlace simple de carbono-carbono vamos a encontrar una hibridación sp3. En este enlace doble vamos a encontrar hibridación sp2, y este enlace doble también que tenemos acá, también sp2. Bien, vamos a ver también aquí unas imágenes, primero unas imágenes de lo que es hibridación. Si no lo entiendes muy bien, te voy a pasar un video para que veas. Bueno, dado que su número atómico es 6 y tiene 6 protones y 6 electrones, su configuración electrónica va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar en el primer nivel 2 electrones en el orbital S, y en el segundo nivel vamos a tener 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en el orbital P. Si nosotros hacemos el diagrama de orbitales, ¿recuerdas? Los cuadritos donde representábamos a los electrones que se agrupaban en dirección opuesta. Entonces vamos a tener aquí los del primer nivel en el orbital S, 2 electrones, en el segundo nivel en S, 2 electrones, y en el segundo nivel, pero en P, 2 electrones. Recuerda que el orbital P son en realidad 3 orbitales, PX, PY y PZ. Entonces se van a distribuir los 2 electrones de P, uno en X y otro en Y. Entonces pasemos a lo que es básicamente lo que hablaremos, la hibridación del carbono. ¿A qué llamamos hibridación? Hibridación es cuando los orbitales se mezclan. Vamos a ver el primer tipo de hibridación que tiene el carbono, que es la hibridación sp3, y aquí te quedará más claro este concepto. Tenemos aquí nuevamente nuestro diagrama de orbitales, la distribución de los electrones del carbono
en 1s2, 2s2, 2p2 distribuidos en px y en py. Resulta que cuando el carbono se une a otros elementos mediante enlaces covalentes, va a haber una energía que libera a uno de los electrones que está en S y lo manda al orbital pz. Eso se le llama promoción del electrón y vamos a quedar distribuidos o van a quedar distribuidos los electrones de la siguiente manera. El primer nivel no se toca. Recuerda que los electrones externos o los de valencia los encontramos en el segundo nivel. Entonces van a quedar distribuidos así. En S un electrón, en px1, py1 y en pz1. Ahora estos orbitales S, px, py y pz se van a mezclar. A eso se le llama hibridación, a la mezcla de orbitales. Fíjate bien qué es lo que ocurre. Se hibridan y quedan juntitos. Aquí están, ¿sí? Quedan ahí juntos. 1s, ya te digo, no se tocan esos electrones. Los del segundo nivel quedan distribuidos en cada uno de los orbitales y esa hibridación o mezcla de orbitales se va a conocer como sp3. ¿Por qué sp3? Porque en S vamos a tener un electrón, en P vamos a tener 3 electrones, en X, en Y y en Z. Observa detenidamente esta animación. Tenemos S, Px, Py y Pz, se mezclan, eso es la hibridación, y obtenemos la hibridación sp3. Estos orbitales se unen y forman en el espacio una figura tetraédrica. Ahorita lo vemos esto con más detalle. Observa bien, aquí tenemos al carbono como parte central, digamos, de una molécula y sus enlaces, sus 4 enlaces que logra gracias a la hibridación de los orbitales, ¿sí?, hacen que en el espacio forme una figura tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados entre cada enlace. Acá en esta otra figura, con esta especie de lóbulos, identifico a cada enlace. El carbono se une a 4 distintos elementos por enlaces sencillos, llamémoslo así, que se conocen como enlaces sigma. En este ejemplo, que es yo creo que un poco más entendible, este compuesto se llama etano y vamos a tener que cada carbono va a tener sus 4 valencias, ¿sí? Esa es la tetravalencia del carbono y cada carbono se une a 4 diferentes elementos. Este carbono se une a 3 hidrógenos y a un carbono y le ocurre lo mismo. Ahora pasemos a ver la hibridación sp2. Ocurre exactamente lo mismo que en el anterior. Se promueve uno de los electrones que está en S, en 2s, y pasa a pz. Ahí está la promoción. Quedan así distribuidos los electrones. Recuerda que esto ocurre porque el carbono se está enlazando a otros elementos y hay energía que hace que se promueva ese electrón. Ahora, ¿quiénes se unen o quiénes se mezclan? Estos orbitales, el S, Px y Py. Y la hibridación resultante queda así. Vamos a tener 1s2, no se toca. Vamos a tener 2s, 2px, 2py, ¿sí?, que son los que se mezclan. Y pz queda, digamos, un poco separadito. La hibridación se conoce como sp2. S porque hay un electrón en S, P2 porque hay 2 electrones en P, uno en X y otro en Y. Ahora veámoslo con esta animación. Te dije que se unían S, Px y Py. Ahí está la unión de los híbridos. Ahí están 3 híbridos sp2. Y la figura, nos queda una figura triangular plana con un ángulo de separación de 120 grados. Veámoslo más claramente. Observa, aquí tenemos al carbono como elemento central y sus 3 enlaces que logró gracias a la hibridación sp2, ¿sí?, digamos enlaces sencillos, y un enlace que corresponde a pz. ¿Te acuerdas que pz no se mezcló, no se hibridó? Esto hace que el carbono tenga un doble enlace. El ángulo entre cada enlace, ya te mencioné, es de 120 grados. Aquí lo tenemos con esta imagen donde pongo los lobulitos. Y aquí, acuérdate, cada enlace, digamos, sencillo,
se conoce como enlace sigma y el enlace de PZ se va a conocer como enlace pi. Para que lo veas más claramente en una molécula como con las que estaremos trabajando, este es el eteno, y si observas, como te dije, a los carbonos les corresponde un doble enlace. Va a haber uno pi y los demás van a ser sigma. Este carbono solamente se puede unir a 3 elementos, pero mucho ojo, su tetravalencia sigue intocable, ¿no? O sea, tenemos un enlace aquí, otro enlace acá, otro acá y otro acá. O sea, sus 4 enlaces o sus 4 valencias, ¿ok? Y ahora veamos la última hibridación, la hibridación sp. ¿En qué consiste? Básicamente lo mismo, el carbono busca unirse a otros elementos por cuestión de energía, la energía que se libera hace que se promueva un electrón de S a PZ, ahí está, la promoción queda así, pero ahora fíjate bien cuáles son los orbitales que se mezclan, únicamente se van a mezclar S y PX, PY y PZ quedan separados, digamos, de esa mezcla y ahí está la distribución de los electrones, uno en 2S, uno en 2PX, que se juntan, se unen, el de PY y el de PZ. ¿Cómo se llama este híbrido? Este híbrido se llama SP. ¿Por qué? Porque solo hay un electrón en S y solo hay un electrón en P, que es el de PX. Ahora observa esta animación. Te dije que se une S con PX. Ahí está, se mezclan los orbitales, quedan 2 orbitales SP que al momento de unirse, digamos, para que el carbono pueda unirse a otros elementos, hacen una figura lineal de 180 grados de separación entre sus enlaces. Aquí la tenemos, aquí está la figura lineal. Vamos a tener los dos enlaces, los dos híbridos o enlaces SP, el PY y el PZ, y vamos a tener un ángulo de 180 grados. Aquí lo vemos con esta figura que nos señala los enlaces. Acuérdate que los enlaces SP son los enlaces sigma y los enlaces de los P que quedan solitos se conocen como enlaces pi. Acá en esta molécula, que es de las moléculas con las que vas a estar trabajando a lo largo del semestre, tenemos que ahora cada carbono va a poderse unir únicamente a 2 elementos, pero su tetravalencia, ¿sí? O sus 4 enlaces siguen ahí. Los representamos con estas rayitas, como en los casos anteriores. Este carbono unido por un enlace sigma al hidrógeno, unido por 3 enlaces al carbono. En este aquí queda un enlace sigma y 2 enlaces pi. Si yo quisiera para cada molécula contar cuántos enlaces sigma hay, fíjate bien, para esta molécula va a haber un enlace sigma, 2 enlaces sigma, 3 enlaces sigma en total y 2 enlaces pi. En la molécula del eteno vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma y un enlace pi. Y en la molécula del etano vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces sigma. Estas rayas discontinuas que se ven entre el carbono y el hidrógeno, o esta más gruesecita, nos indica cómo están en el espacio. Recuerda que cada carbono va a formar una especie de tetraedro al unirse a los otros elementos. Entonces, esto nos indica que hay un hidrógeno más atrás, otro más al frente, que es esta rayita gordita. Ya lo haremos después en clase con esferas de unicel. Hasta aquí dejo lo de la hibridación y procede ahora a llenar la tabla que te pedí que llenes. Después de haber visto este video de hibridación, creo que queda bien definido lo que es el concepto de hibridación. Vamos a pasar a lo que son tipos de cadenas carbonadas. Tenemos las cadenas abiertas o cíclicas, o acíclicas, disculpa, cadenas abiertas o acíclicas, ¿no? Donde los átomos de carbonos extremos no están unidos entre sí, no forman anillos o ciclos. Ahí tenemos dos, una estructura que estamos poniendo y una fórmula para que tú visualices. Tenemos las cadenas ramificadas. Como estamos observando, las cadenas ramificadas tienen ciertas derivaciones de los enlaces de carbono. Las cadenas cerradas o cíclicas. En este caso,
el último carbono en la cadena se une al primero formando un ciclo o anillo. Un ciclo o anillo. Disculpen. Un ciclo o anillo. Bien, entonces como estábamos viendo son las cadenas ramificadas. Vamos a continuación, estábamos viendo las cerradas o cíclicas. El último carbono en la cadena se une a la primera formando un ciclo o anillo. Ahí tenemos ejemplo, ¿no? Que puede ser hemocíclica o heterocíclica. Según el número de ciclos puede ser monocíclicas, cuando hay un solo ciclo, los ejemplos anteriores que hemos visto, o policíclicas, como en el caso pues de la sustancia que hemos utilizado nosotros en nuestra práctica de naftaleno, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos la práctica del laboratorio con la naftalina? Ahí tenemos la fórmula naftaleno. Tipos de fórmula. Vamos a ver los tipos de fórmula. La geometría de los enlaces del carbono hace que las moléculas orgánicas no sean planas. Una representación tridimensional de una molécula orgánica es bastante complicada, por lo que se prefiere una representación simplificada de base a una fórmula. Por ejemplo, observa la estructura del siguiente compuesto, denominado decano. Ahí estás viendo tú, ¿no?, las tres formas de representación de esta fórmula o de este compuesto, que lo vamos a pasar a detallar. Una fórmula desarrollada. ¿Cuándo es una fórmula desarrollada? Se indican todos los enlaces de la molécula en una representación plana. Esto es una fórmula desarrollada. ¿Sí? Es una fórmula desarrollada. Cuando te pida yo, o cuando te pide el docente, una fórmula desarrollada, este es el tipo de que tú tienes que trabajar. Tenemos fórmula semidesarrollada. Se omiten los enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, fíjate, esta es una fórmula semidesarrollada. Si anteriormente en la desarrollada era más al detalle, en este caso omitimos los enlaces, como dice, carbono e hidrógeno. Fórmula condensada. ¿A qué viene la fórmula condensada? Se omiten los enlaces carbono-carbono. Entonces, fíjate, esta es la fórmula condensada. No hay enlace carbono-carbono, están juntos, ¿no? Significa que es una fórmula condensada. Y la fórmula global indica el número total de átomos de cada especie, de carbono, hidrógeno. En este caso, dice que hay 10 carbonos, 22 hidrógenos. Entonces, ahí tenemos nosotros las fórmulas que te estoy presentando. Entonces, ya hemos visto los tipos de fórmulas que tenemos: la global, la condensada, la desarrollada, la semidesarrollada. En la práctica pasada, hemos visto nosotros los tipos de átomos de carbono. Carbono primario. Un carbono es primario si está unido solo a un átomo de carbono. Veamos acá, fíjate. Está solamente unido a un átomo de carbono. A esto le llamamos carbono primario. Carbono secundario. Si está unido a dos átomos de carbono, el átomo de carbono central es secundario. ¿Cuál viene a ser el átomo de carbono central? Viene a ser este de acá. Disculpa, me pasé un poquito. Este de acá. Está unido a dos átomos de carbono. Pero tú me dirás, pero profesor, está unido al hidrógeno. Excelente. Tiene que estar unido al hidrógeno para completar la tetravalencia. Pero nosotros llamamos carbono secundario a la unión de carbono a carbono. No te olvides. Carbono primario unido a un solo átomo de carbono. Carbono secundario unido a dos átomos de carbono. Carbono terciario. Si está unido a tres átomos de carbono. Veamos. Dice la proyección de la diapositiva que el átomo de carbono número 3 es terciario. 1, 2, 3. Este es el carbono número 3. ¿Sí? Y ese carbono 3 está unido
a 3 átomos de carbono. Lo marco de nuevo. Ahí está unido a 3 átomos de carbono. Uno que está a la derecha, otro que está a la izquierda y uno que está en la parte inferior. El carbono cuaternario está unido a 4 átomos de carbono. Un átomo de carbono, el átomo de carbono número 3 es cuaternario. ¿Cuál es el átomo de carbono número 3? El que estoy marcando acá. Y vas a observar que el carbono número 3 está unido al carbono 2, está unido al carbono superior, está unido al carbono inferior y está unido al carbono número 4. Por eso hablamos que es cuaternario. Vamos a identificar los tipos de carbono en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo lo vamos a identificar. Lo que está de color rojo, o los carbonos que están de color rojo, vienen a ser carbonos primarios. Vamos a ver. Este carbono que está acá está unido a un átomo de carbono. Por lo tanto, es un carbono primario. Este de acá está unido a un átomo de carbono, es un carbono primario. El que estoy marcando también es un carbono primario porque está unido a un átomo de carbono. El que está acá también es un carbono primario, está unido a un átomo de carbono. Y acá también a un solo átomo de carbono. Entonces ahí tenemos, ¿cuántos carbonos primarios? 5 carbonos primarios. Muy bien. Vamos a ver lo que son carbonos secundarios. Los carbonos secundarios son aquellos que están unidos a 2 átomos de carbono. Vienen a ser los que están de color azul. Este es un carbono secundario a este carbono y este carbono. Este de acá también está unido a 2 átomos de carbono. Este de acá también está unido a 2 átomos de carbono. Y este de acá también está unido a 2 átomos de carbono. Esos vienen a ser carbonos secundarios. Y por último, tenemos los carbonos terciarios, que son aquellos que están unidos a 3 átomos de carbono, como es el que tenemos, el que estoy marcando. Esos vienen a ser el carbono terciario. Carbono terciario.